Nosotros en esas cosas deberíamos ser como los niños, ¿no? A veces nosotros los adultos somos muy pasivos, así, pero ellos tienen toda la fuerza. Lo bueno es que por el momento los podemos cargar, ya cuando sean más grandes ya no se les va a poder cargar, así que hay que aprovechar ese tiempo, ¿ves? Muy bien, hoy día tenemos un día muy especial porque tenemos la renovación de nuestro pacto con el Señor, ¿verdad? Un tiempo muy especial donde vamos a poder renovar esa intimidad con nuestro Padre Celestial, ¿no? Qué bueno que el Señor haya establecido su palabra, que tenemos que celebrar en memoria de Él la Santa Cena, porque si no, de repente nosotros nos olvidaríamos muchas cosas. Y hablo en primera, yo primero, nos olvidaríamos de muchas cosas, de muchas promesas que Dios nos da, de muchas responsabilidades también que Dios nos da. Pero Él permite que se celebre, bueno, en nuestro caso celebramos una vez al mes, pero permite eso para que nuestra mente se refresque y diga verdaderamente, mi vida no es mía, mi vida le pertenece a nuestro Señor, a Él le pertenece nuestra vida. ¿Eh? Muy bien, así que vamos en esta mañana a seguir compartiendo la palabra del Señor. Ya el pastor está listo, menos mal. Así que le invitamos al pastor. Bien, buenos días con todos. Que la gracia del Señor una vez más sea sobre sus vidas, sobre nuestros corazones y también por el poder este día glorificar al Señor como decía la pastora, vamos a preparar nuestro corazón para poder participar de la cena del Señor. Bien, vamos a celebrar este día, este tiempo con el Señor y vamos a ir a la palabra del Señor primero para poder una vez más que el Señor hable a nuestro corazón. ¿Cuánto tenemos que el Señor hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mañana? ¿Ve? Qué bueno. Un poquito vamos a bajarle el volumen y subir para que... Gracias, sí, es excelente. Muy bien. Y un poquito más, un poquito más. El número 11 creo que es. Ya está. Ahí está. Perfecto, gracias. Les decía que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer desde el capítulo 10 de Hechos que estamos leyendo. Y vamos a ver algunas cosas más de cómo el Señor quiere glorificarse en la vida, en nuestra vida, en la familia, y también hacerlo con toda la casa, con toda la familia. Si algo el Señor hace es que Él está interesado mucho en nuestra casa, en nuestra familia, y por eso es que encontramos en su palabra muchos detalles de lo que Dios quiere hacer y lo hace a través de nuestra casa. Y vamos al capítulo 10. Yo quería que leamos algunos versículos más. En el versículo 44 del capítulo 10 de Hechos, sí, si lo tiene ya, da un amén fuerte. Dice así, dice, mientras aún hablaba, Pedro dice, estas palabras, el Espíritu Santo dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 11, en el versículo 15, específicamente. Capítulo 11, ahí mismo, en el versículo 15. Dice así. ¿Tiene ya? Ahí está la siguiente cita nomás. Dice, y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Versículo 17 dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios conmigo, cuando Dios obra y su poder es evidente, ya no se necesita más explicación. ¿Cuántos han experimentado esto? Porque a veces nosotros encontramos muchas situaciones en la vida y a veces somos como los pequeños, ¿no? Ustedes ven a los niños acá cuando ellos alaban, bueno, ellos practican, ellos ensayan, pero los niños siempre están preguntando de todo, ¿no? Mamá, ¿cómo es esto? Mamá, ¿cómo es aquello? Mamá, ¿cómo es esto otro? Porque en su inocencia, en su querer entender, querer descubrir las cosas, ellos preguntan. Y a veces hay niños que son más preguntones que preguntan de todo. Pero también a veces nosotros podemos actuar en ese sentido, y no es tan mal preguntar, sino que a veces cuando Dios hace algo en nuestra vida, es más que evidente que solamente podemos levantar nuestras manos y decir gracias, Señor, por lo que has hecho. ¿No? Porque, Señor, pero ¿cómo que tú hiciste esto? ¿Cómo que me diste acá? ¿Cómo que, Señor, qué soy yo para recibir así? Y podemos nosotros, sin querer, detener, o aún incluso, como dice aquí el libro de Hechos, ¿no? Estorbar, y hay una parte también donde, vaya conmigo a este capítulo 10, donde Pedro mismo dice, primero dice, en el versículo 47 del capítulo 10, dice, entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir, dice, el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mire que el apóstol Pablo me dice, ¿puede alguien impedir? Y después, cuando ya cuenta la iglesia, dice, ¿puede alguien, o sea, estorbar a Dios? Y esas son las dos cosas que a veces suceden en nuestra vida. Y cuando impedimos el obrar de Dios en nuestra vida, o cuando estorbamos el obrar de Dios en nuestra vida, entonces aquello que vamos a recibir del Padre no puede ser de repente algo mucho más poderoso en nuestra vida. Y por eso es que la iglesia del Señor está pasando por tiempos de transformación, tiempos de aprender y tiempos también de poder fortalecernos, de estar firmes. Porque el propósito del Señor en nuestra vida es fortalecernos a tal punto que nuestra vida no tambalee, que nuestra vida esté firme, que nuestra vida esté segura de que verdaderamente podemos saber y podemos confiar que Dios está guiando nuestra vida en todas las cosas, sobre todas las cosas. Entonces, el Señor le habla al apóstol Pedro para que pueda él cambiar esta manera de pensar, porque él tenía ese concepto que los gentiles no podían recibir solamente lo que al pueblo de Israel se le había sido dado. Y entonces Dios comienza a hablarle, le habla a través de esta visión, pero también Él comienza a entender y a comprender. Tiene que estar a tu lado. Tenemos que entender y tenemos que comprender lo que Dios quiere hacer. Y aquí quiero detenerme un poco. Vaya al capítulo 11. Miren el versículo 1. Dice, cuando ya el apóstol ya volvió a Jerusalén y presenta su informe, versículo 11 dice, oyeron los apóstoles. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles. Pedro era el apóstol, vamos a decir, el apóstol líder, el apóstol de Jerusalén, que finalmente fue el apóstol que pastoreó la iglesia en Jerusalén.
Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero cuando Pedro se subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y ahí está toda la historia de lo que el Señor le habló y lo que Dios, o lo que él pudo compartir a la iglesia. Entonces, ¿quiénes eran los fieles de la circuncisión? Es decir, en ese tiempo el Señor había hablado de que la circuncisión debería ser un acto de apartar todo lo que era malo y preservar solamente lo bueno en la vida de uno. Usted sabe, la circuncisión era un acto que hacían, era la señal del pacto, era la señal de la promesa. Es decir, a los 8 días los varones eran circuncidados, ¿no? El prepucio de su órgano masculino eran circuncidados para apartar lo que era malo. O sea, esa era la figura de la circuncisión, era apartar lo que era malo. Pero ellos entendían solamente, literalmente, que eso se tenía que hacer físicamente. Mas cuando Jesús viene y él dice que lo que debemos tener es una circuncisión del corazón. O sea, Jesús no lo eleva solamente al punto de un acto físico, sino ya un acto espiritual, que debían circuncidar su corazón, sacar todo lo malo de su corazón y solamente tener lo bueno en su corazón. Por eso dice que del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, o sea, las palabras negativas, todo sale del corazón, todo lo que es malo. O sea, en otras palabras, cuando el corazón está mal, cuando el corazón está circuncidado, va a salir todo aquello malo. Y eso dice Jesús, que es lo que contamina. Entonces, en nuestra vida, por ejemplo, hoy en día, si no entendemos que Dios quiere preservar en nuestra vida lo que es bueno para Él y que desechemos lo malo, por eso dice la palabra, ¿no? Hermanos míos, o sea, desechar todas las cosas malas y solamente haya en sus corazones ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, si yo no entiendo que esa preservación de mi vida tiene que ser constante, continua, ¿no? Hoy día vamos a celebrar la cena, estamos diciendo que estamos muriendo otra vez, estamos crucificados con el Señor, que ya no vivimos nosotros, que hemos sido apartados, así como cuando vinimos al camino del Señor, dice, nosotros hemos sido arrancados del reino de las tinieblas, que el Señor nos ha traído al reino de su luz. Entonces, ¿para qué? Para preservar un pueblo que le ame, que le adore, que le sirva y que le rinda su voluntad completa al Señor. Yo creo que ese pueblo está aquí en esta mañana. Creo que no se ha despertado. Por favor, denme un poquito espiritual que está sudado. Creo que tú eres ese pueblo, el que ha sido apartado para quitar todo lo malo y preservar solo lo bueno. Entonces, esa era la esencia. Pero a veces nosotros, cuando no controlamos algo, lo legalizamos, lo hacemos que sea normal. Y ese es el problema de las leyes y todo ello. Como dice ese dicho, no echa la ley, echa la trampa. Y los judíos y el pueblo de Israel querían hacer eso con el Señor. Ah, sí, yo me circuncido y ya, nada más que hacer. Ya estoy firme delante de Dios. Es como que tú digas, yo vengo todos los domingos a la iglesia, doy mis siembras, mis primicias, mi ofrenda, pero vuelves a tu casa y se manifiesta todo el corazón negativo, el corazón malo. Y simplemente cuando llegamos acá a la puerta, levantamos nuestra cabeza y sonreímos y ponemos nuestro rostro de santidad y decimos que sí, gracias Señor. Entonces, esas cosas hacen
que el principio se desvirtúe en el sentido de que nuestra vida no está obrando y caminando en cómo debe ser. Y por eso es que en este tiempo nosotros tenemos que recordar de que el Espíritu Santo del Señor está a todo momento hablándonos y diciéndonos, hablando en nuestro oído, y si deseamos y si pedimos que Él hable a nuestro corazón, Él va a hablar, Él está hablando. Miren, el Espíritu Santo habla. Dile que está a tu lado, el Espíritu Santo habla. Habló con Pedro. El ángel del Señor habló con él, pero el Señor habló. El Espíritu Santo dice que le dijo a Pedro, ve y desciende con estos hombres y ve a la casa de Cornelio, porque tú vas a dar una palabra para que ellos puedan recibir. Y por eso es que Cornelio dice, no, nosotros estamos aquí para recibir todo lo que Dios te ha mandado hablarles. El Espíritu Santo, cuando es deseado, cuando es buscado, cuando anhelamos su presencia, Él viene a obrar. Él viene a hacer esa obra. Y es el Espíritu Santo que vino a romper toda esa estructura que tenía Pedro en su mente. Toda esa estructura que tenía diciendo, no, para los judíos no es esto, solamente para, no para los gentiles es esto, solamente para nosotros como judíos, como el pueblo del Señor, porque de nosotros el Señor dijo que viene la salvación y punto y nada más. El Señor tuvo que trabajar en el corazón de Pedro para decirle, Pedro, no llames tu mundo a lo que yo he sacrificado. Entonces necesitamos entender y comprender en nuestra vida. Yo quiero que identifiques qué cosas en tu vida han perdido el principio de lo que Dios quiere que tú preserves en tu vida, ese lugar, ese santuario del Señor. ¿Qué es aquello que ha roto? ¿Qué es aquello? Y yo le digo, a veces en nuestra vida, como caminamos muy rápidamente, como estamos viendo de aquí para allá, algunos dicen que en este tiempo, porque las cosas son tan rápidas, la tecnología, las horas pasan más rápido, deberían ser las 12, y algunos dicen no, que el tiempo es de Dios, y que cuando tú puedes saber que Dios está obrando en tu vida, entonces Dios es el Señor del tiempo en tu vida, y Él va a obrar y va a hacer cosas poderosas. Entonces, tenemos que identificar qué son aquellas cosas primero que hacen que nosotros podamos decirle al Señor a través de nuestra vida, qué cosas impiden que su presencia, que su favor vengan por nosotros. Y dos, qué cosas estoy imponiendo en mi vida para estorbar que esto que Él quiere hacer en mi vida sea cumplido. ¿Está bien? Número uno, ¿qué cosas impiden? Y dos, ¿qué cosas estorban? ¿Yo soy estorbo? No estoy diciendo que tú eres un estorbo, sino qué cosas en tu vida finalmente tú dices, no Señor, hasta aquí nomás, tú no puedes entrar. El Espíritu Santo, Él nunca va a cesar nada. Él siempre va a esperar que tú rindas tu corazón, rindas tu vida al Padre, y Él va a obrar, como dice su palabra, como dice el salmista, Él nos va a guiar. Entonces, versículo 4 del capítulo 2, entonces comenzó pero a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y en esta es una visión, algo semejante a un gran lienzo, que descendía por las 4 puntas y era bajado del cielo y venía hasta mí. Versículo 9, la parte B, dice, el Señor le dice, no, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no llames tú común. O sea, Dios está diciendo que el pueblo que tú ves afuera, que parece que no va a acercarse al Señor, o sea, Dios va a obrar en estas personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que así va a ser. Entonces, el Señor comenzó a hablar, y por eso digo, no, este fue la misión desde la casa donde estaba Pedro, de la casa de Simón, a la casa de Cornelio, y de ahí
a todas estas casas que finalmente el Señor ganó a través de su siervo por escuchar su voz cuando ellos estuvieron entendiendo que verdaderamente Dios quería hacer cosas poderosas. Vamos ahora al versículo 19. Dice, ahora bien, dicen los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, versículo 19 del capítulo 11. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Cuando usted va a un mapa, usted va a ver que es la parte norte de Israel, o sea, la parte de Asia. Y dice, no solo a nadie, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Mire, todavía ellos tenían temor de predicar a los gentiles. Todavía había temor. ¿Por qué? ¿Por qué había temor? Porque le iban a decir, ¿cómo que has entrado en casa de hombres incircuncisos? O sea, todavía había ese temor. Y dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, dice, hablaron también a los griegos. Estos sí no tenían temor, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor, dice, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Versículo 23, cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque, dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Versículo 25, después, dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuánto tiempo se congregaron? Todo un año. Pregúntese cuántas veces usted en este año se ha congregado. Todo un año, dice. Y le enseñaron a mucha gente y a los discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se le llamó a los discípulos del Señor? ¿Quiénes le llamaron así? No fue la iglesia, fueron las personas que estaban siendo evangelizadas, a quienes les estaba hablando la palabra. El otro día estábamos con mi esposa y un joven comprando unos plásticos y un joven le dio devuelto de más. Y mi esposa, pues, no dijo bendición, ¿no? Señor, gracias por la bendición, nada. Entonces, le dijo, ¿cuánto de vuelta me has dado? Y el joven un poco asustado, ¿sí? Porque ahí estaba el jefe. Y inmediatamente mi esposa le dijo, yo soy cristiano. Y el jovencito, así todo el mundo le dijo, hermano. Y mi esposa no se quedó atrás tampoco, ¿no? Le dijo, si tú eres de Cristo, eres mi hermano. Porque algunos no entienden, o sea, ¿por qué te dicen mi hermano? ¿Tú eres mi hermana? A ver, pregúntale, ¿por qué eres mi hermana? ¿Somos hermanas del mismo padre? No, porque somos de Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, como dice la palabra. Es el primogénito. Nosotros somos hijos de Dios. Cristo es el primogénito y por eso le dices hermano o hermana, tu hermano. Y mi esposa le dice, si tú eres de Cristo, eres mi hermano. Porque no es así, o sea, a ver, pregúntale si está a tu lado, ¿tú eres de Cristo? ¿O no eres de Cristo? Somos de Cristo, ¿por qué? Porque cumplimos la palabra. O sea, ¿por qué me dicen a mí cristiana? Porque yo agrado al Señor. Porque mi motivo es, como dije al comienzo, ¿no? O sea, es que todo lo que es bueno en
de mi vida glorifique al Señor. Yo me he apartado de este mundo, he quitado todas las cosas del mundo y todos los días yo sigo circuncidando mi corazón. Yo todos los días sigo diciendo, Señor, todavía hay cosas que tú tienes que obrar en mi vida. ¿Cuánto decimos amén? O usted ya es perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, todos los días yo circuncido mi corazón porque le digo, Señor, quiero que se preserve en mi vida solamente aquello que es santo para agradarte a ti. Entonces, mira, la palabra comenzó a correr. Y por eso es que yo pienso en este tiempo que Dios quiere quitar de nuestra vida todo espíritu de religiosidad. Porque, ¿qué es la religiosidad? Es aquello que diluye la esencia de lo que yo soy en Él, de lo que Él quiere hacer en mi vida. Cuando yo dejo o impido y soy un estorbo a que el Espíritu Santo manifieste su poder en mi vida, entonces ahí yo estoy diciendo, Señor, yo no quiero más esa esencia, yo quiero mi propia esencia. Por eso dice la palabra que el corazón es perverso más de todas las cosas. Y Dios conoce nuestro corazón. Jeremías dice eso. Y finalmente dice, Señor, sáname y seré sano. Líbrame y seré libertado. Sálvame, Señor. Cuando Jesús hablaba la palabra, usted se da cuenta que cuando Él sanaba a las personas, no que cuando estamos escuchando, leyendo los devocionales, estamos hablando de los milagros. Cuando Jesús sanaba a una persona, decía dos palabras. Tu fe te ha sanado y tu fe te ha salvado. Camina en rectitud, no peques más, haz la obra a la cual yo te he enviado. O sea, Jesús hablaba y decía que no se diluya en tu vida lo que el Padre ha puesto. Eso es religiosidad. Cuando se mezcla, cuando se diluye, cuando ya no tenemos la esencia del Padre, cuando ya no nos parecemos al Padre. Mira a tu hermano que está a tu lado. ¿Se parece al Padre o no se parece al Padre? ¿Cómo es el corazón del Padre? Dice la palabra que la mano del Señor estaba con su pueblo. ¿Sabe cuándo es cuando la mano del Señor está sobre el pueblo? A pesar de que los hijos del Señor estaban siendo perseguidos, que habían sido esparcidos, no se habían ido de viaje porque a ellos les gustaba, no, habían sido esparcidos por la persecución, por la muerte de Esteban en ese momento. Y en ese instante, con toda esa persecución, con todas las situaciones, llegaron a un lugar establecido para que esa fe comenzase a afirmarse, comenzase a crecer. Dile que está a tu lado, tú eres un hombre de fe, tú eres una mujer de fe, tú eres un hijo de fe. Y no solamente eso, tú eres también una persona buena, porque la palabra del Señor dice que desde que Él vino a nuestra vida, buenas cosas ha hecho el Señor. Buenas cosas que está haciendo en nuestra vida. Pero también, no solamente somos buenos, no solamente somos llenos de fe, sino también dice la palabra que esta esencia que mantiene todos los días la vida del Padre de nosotros y que nos hace reconocer y nos hace diferenciar de que somos hijos de Él, que las personas van a decir que Él aquí es un verdadero cristiano, es que también somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Somos llenos del Espíritu Santo. Vuelva conmigo a ese pasaje. Dice, versículo 24, porque dice Bernabé, que se llama hijo de consolación, era un hombre, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué tiempo es? Yo estoy seguro que nuestra fe está siendo fortalecida en este tiempo. Amén. Que nuestra fe tiene que ser, como dice el apóstol Pablo, una fe
inmarcesible, o sea, una fe firme, una fe fuerte, una fe que florece en tiempo de prueba. O sea, somos hombres y mujeres de fe porque creemos que Él está obrando en esta vida. Así que toda tu cuadra sepan que tú eres un hombre o una mujer de fe, llena del Espíritu Santo, y que las obras del Padre que está haciendo en tu vida se van a multiplicar y las personas van a glorificar a su Dios. Ese es el propósito del Señor. Y todo ello, el Espíritu Santo lo hace. Así que en este tiempo, digámosle así, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de leer la palabra, en el tiempo que tú sales, dile, Señor, yo voy contigo, Señor. Camina conmigo, camina a mi lado, Señor. Que tu Espíritu Santo me lleve por un buen camino. Que la presencia tuya haga que yo pueda hacer entender cada día que no estoy solo. Que tú estás a nuestro lado, que tú estás obrando, que tú estás haciendo cosas poderosas. Y nada va a impedir que eso sea cumplido. ¿Cuánto creemos ahí? Nada va a impedir que eso sea cumplido. Por eso dice la palabra, porque el Espíritu también, que el Señor nos ha dado, dice, la palabra dice, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de qué? De amor, de poder, y de no, dominio propio. Por fe y dominio. Poder avanzar, poder crecer en todo lo que se nos ha dado. Hablaba con un pastor en estos días y me decía, ¿sabe? Me dice, lo que hace una iglesia fuerte son los principios, que son practicados, pero también son enseñados. Usted tiene en esta casa palabra del Señor. Usted tiene una enseñanza, usted tiene en sus estudios, en sus células, la palabra del Señor, que dice que brota para traer, para hacer de usted un árbol fuerte, firme. Y como dijo el Señor Jesús, no solamente sea fuerte, firme, o como dice el salmista, vigoroso y fuerte, sino que a ese árbol, después de estar fuerte, dice, venga las aves del cielo y hagan ahí su casa. Seamos de testimonio para que nuestra vida, así como este pueblo del Señor comenzó a ganar las ciudades de ese tiempo, nosotros también, en el nombre del Señor, Dios nos ha llamado a poder hacerlo. ¿Cuántos de nosotros vamos a ir al siguiente evangelismo? A ver, y así, Señor, yo sé que tú vas a poner en mi vida tiempo, talento, y tesoro. Voy a perder el temor, pero si tenían miedo de predicar tu palabra, yo voy a ir. Y si no, viene la persecución. Dios, y claro, esto no es para infundir nuestro temor, al final la persecución fue algo que Dios utilizó, entre comillas, vamos a decir, para levantar al pueblo que se había quedado dormido en Jerusalén. Este tiempo de pandemia nos ha relajado, nos ha hecho estar en nuestro tiempo de confort, sentados, cansados, reposando, y sin querer nos hemos olvidado, como dicen ahí, olímpicamente, del llamado que se nos ha dado. Pero nosotros escuchamos ahora, volvemos a él. Como decimos, Señor, haz eso que hiciste en tu pueblo, hazlo con nosotros. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez porque tú te glorificarás y harás grandes cosas. Pero lo que sí estoy seguro, que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Amén. Para nada, el Señor viene pronto. Y nos va a encontrar trabajando. Nos va a encontrar con nuestra lámpara encendida. Con nuestro corazón diciendo, este es el tiempo poderoso. Este es el tiempo, porque los tiempos son bien difíciles.
Los medios de comunicación nos muestran toda la podredumbre del pecado, cómo ha sumergido a esta humanidad. Nosotros solamente vemos la punta de un iceberg, pero en realidad mucho más. Y llegará un día donde dice, como dice la palabra, la maldad se normalizará. Y algunos, dice, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ya no daremos oído a la palabra, porque pensaremos que todas esas cosas son de la vida continua. Por eso, prepárate. Dile que está a tu lado, prepárate, alístate. Y vamos, no a jugar, sino a vivir los principios que el Señor ha establecido y que Él va a obrar y que va a hacer en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuánto decimos amén? Entonces,